Bueno, transformarse en asesor del presidente de los Estados Unidos es un honor, pero un honor de una dimensión extraordinaria. ¿Cómo sería, de verdad, ser asesor de Cristina Fernández de Kirchner o ser asesor de Manuel López Obrador? Sería un privilegio, pero eso conlleva un montón de compromisos y un montón de aclaraciones. Es decir, porque asesorar para formar parte de un staff que te dan un puesto de aviador para cumplir un compromiso político es una cosa, y asesorar en serio, sobre todo sobre temas urticantes, que son problemas nacionales e internacionales, y son muy pocos los que pueden asesorar en eso. Pueden a lo mejor conversar con algún ministro, y el ministro es el que lleva la idea al presidente, pero que el presidente de los Estados Unidos se reúna con sus asesores, yo no sé hasta qué punto puede ser cierto y posible, porque un asesor es en cierta medida un romántico, un profesional del análisis y que busca siempre por encima de todo el ideal. Pero cuando un asesor es un asesor a sueldo, que cobra por el trabajo que hace, tiene que defender al patrón, o sea, a los intereses que representa. Cada asesor, en un caso como el gobierno de este país, de Estados Unidos, no es un cualquiera, no es un tipo del pueblo, no es un perejil que va a vertir opiniones sobre hechos de trascendencia en la seguridad del Estado y en los intereses de la nación. No le van a dar pelota. O sea, es difícil que un hombre del pueblo en este país pueda llegar a ser asesor del presidente Biden, por ejemplo. Entonces, nosotros teniendo claro esa posición, nos hemos autonombrados asesores. O sea, un puesto sin compromiso. O sea, nosotros no recibimos sueldo y nosotros no hemos sido convocados. Es decir, somos ciudadanos libres de un continente que quieren apoyar, quieren aportar lo que conocen, lo que saben, lo que han vivido, y las consecuencias, pueden hablar de las consecuencias, de los resultados de esas cosas mal hechas, de las perrerías mal direccionadas. Entonces, hablar de Estados Unidos y el continente americano hay una barrera. Por un lado, un interés, y por el otro lado, un enorme problema social, político, económico y todo. Y entonces es muy difícil juntar, porque es así, juntar el agua con el aceite. Esta gente es imperial. Es un imperialismo que ha ganado guerras en el mundo y que tiene un poderío monstruoso que no se digna conversar con cualquiera. O sea, no, va a conversar con los de igual, pero con aquellos que están desprotegidos o desprovistos de fuerza. Una cosa sería si un país latinoamericano tuviera una energía nuclear, bombas nucleares, si fuera. Entonces sí tendrían un interés específico para hablar con ellos. Pero cuando los ejércitos o los poderes de las Fuerzas Armadas de nuestros países son sucedáneos de las indicaciones y sugerencias y directivas que emanan de este país, pues no se tienen en cuenta como actores preponderantes de una eventual consulta. Es decir, nosotros no existimos para los intereses corporativos imperiales de Estados Unidos. Somos socios silenciosos. Entonces, aquí ha habido, y ese es el problema que tenemos, ha habido mucha mala, mucha mala práctica de
relacionarse con Latinoamérica y Estados Unidos. Si Estados Unidos es la única relación que ha tenido con Latinoamérica en los últimos 50, 60 años, han sido mediante golpes militares, han sido mediante revoluciones, han sido mediante expresiones económicas de toda índole, imposición de las corporaciones, en fin. O sea, no ha habido una sola para nosotros. O sea, nos han impuesto el rigor y por eso no ha surgido un liderazgo. Cada vez que un liderazgo surgía, había orden de exterminarlo a él. El primer liderazgo que hubo realmente preponderante en Latinoamérica fue Perón, fue Juan Domingo Perón, y se lo sacó directamente con un golpe de Estado para que desapareciera la idea del peronismo. Entonces después sucedieron en todos los países que ha habido un asomo de un nacionalismo que era en cierta medida la representación de su pueblo y no le fue permitido bajo ningún punto de vista consolidar su posición política. Y sí se fue deteriorando económicamente porque hubo una cantidad de cosas que no fueron aceptadas y llegamos a la conclusión de que hemos llegado al pleno final del siglo XX, siglo XXI y estamos dominados. Pero ¿qué pasa ahora? Está bien, eso es una cosa que un asesor debe conocer todos esos vericuetos, si no, ¿qué puede asesorar? Y un asesor que le va a venir a asesorar al gobierno de los Estados Unidos no le puede decir si está todo bien, ahora está todo extraordinario, todo el mundo... En Latinoamérica el 80% no quiere saber nada con Estados Unidos. O sea, la población de Latinoamérica le mencionás a Estados Unidos y eso los asesores que tiene el señor presidente Biden no lo sabe. De la importancia de la utilidad que tenemos nosotros. Decirle, hay 80% que no quiere saber nada, que incluso que desprecia a los Estados Unidos. Entonces, ese es un problema que hay que resolverlo. No es un problema que usted se calla la boca y no hable más, no. Si yo fuera un empleado del gobierno de Estados Unidos, yo no le podría decir eso. Yo no me atrevería a decirle. O se lo diría de tal forma que es como si no se lo dijera. Entonces, el tema de este problema que nosotros estamos encarando, o sea, de ser asesores ad honorem, es ser completamente imparciales, porque no hay compromiso con nadie. Nosotros tenemos la obligación. O sea, cuando a vos te preguntan algo, y vos tenés la oportunidad de mentir, porque podés salir, pero cuando no te preguntan nada, uno tiene la obligación de decir la verdad. Entonces ahora hay una penetración absoluta y total en América Latina, pero falta relación humana. O sea, el poder corporativo, el poder financiero, el poder militar, todos los poderes de la fuerza y del rigor están instalados en Latinoamérica, pero no está instalado el afecto, el compañerismo, la amistad, la colaboración humana, para nada. O sea, eso está dejado de la mano de Dios. Y entonces ese es el gran problema que tiene el gobierno de los Estados Unidos con 650 millones de habitantes que están acá en el patio trasero. Entonces la venida nuestra, o sea, nuestra aparición en este panorama impensada, es tratar de no restañar, porque nosotros no venimos a restañar nada. O sea, nosotros no venimos a imponerle nada a Estados Unidos, ni siquiera respetuosamente queremos enviarle un mensaje para que Estados Unidos tenga un aporte más, una corriente honesta que le llegue a ellos y que diga, este es el problema. ¿Por qué es el problema? ¿Por qué es un problema para los Estados Unidos? Porque las crisis que se han sucedido a lo largo del tiempo en las guerras, toda guerra desgasta,
Estados Unidos ha mantenido guerras preventivas en varias partes del mundo, ha desgastado su prestigio. Si bien ha aumentado su poderío nuclear y su potencia de fuego en todos los frentes, ha perdido la parte humana. O sea, ha perdido la parte humana. Se apartó del cambio climático, se apartó de la salud, se apartó de la educación. O sea, el dominio del poder corporativo y financiero es insensible, nosotros lo sabemos. Y los que entran a gobernar acá, entran comprometidos con esos poderes. Entonces el mensaje nuestro es una doble acción, es contra los gobernantes y contra esos poderes fáticos, terribles, que hacen que conduzcan al país más importante, o uno de los más importantes, por el camino equivocado. Y el camino equivocado no es que uno desea que sea equivocado, o que uno crea que sea equivocado, o que tenemos influencias que nos dicen que están equivocados. No, es el análisis de la vivencia nuestra. O sea, 650 millones de habitantes que hay en el continente, que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen problemas, que tienen problemas de salud, que tienen problemas de educación, que tienen problemas de vivienda, que tienen problemas de trabajo, que tienen problemas de seguridad. En fin, está lleno de problemas. ¿Y en dónde están? En el otro continente no, están acá. Rusia y China saben también esto, pero ellos trabajan en la parte humana, la parte sentimental. Se han metido, a pesar de todo este poderío y de toda esta gran fantochada del último gobierno de acá, China ha penetrado enormemente en el continente. Todas las obras que ha hecho China ya en el continente y todas las obras que ha hecho ya Rusia, que ha penetrado, las pudo haber hecho Estados Unidos. Pero de sobra. Y sin embargo, si vos le preguntás a cualquier norteamericano por qué sucedió eso, el comunismo, las dictaduras, en fin. Imagínense si Maduro está considerado una dictadura. Y entonces yo le preguntaría, ¿y qué fue la dictadura de Pinochet? ¿Y qué fue la dictadura de Videla? ¿Y qué fue la dictadura de todos los países en el continente que ha habido en relación a Maduro, que llama a elecciones cada rato? Entonces, alguien tiene que decirle las cosas a Estados Unidos, sobre todo al presidente, de que no que nos crea, sino que cambie la metodología para averiguar. Porque esto nos está llevando a que vamos a perder el continente. Y no nos conviene a nosotros. Yo no quiero bajo ningún punto de vista, por conocer todo lo que conozco, que a mí me venga a regir mis destinos China, por ejemplo, o que me venga a regir mis destinos Rusia, o la India, o Japón, o quien fuere. Pero yo tengo que proponerle a mi socio natural, porque Estados Unidos es un socio natural de Latinoamérica, porque estamos en el continente, o sea que los futuros de la política, de la economía, de la vivencia, de lo social, de lo cultural, de lo económico, va a ser el continentalismo. La geopolítica está empezando a actuar ya. Entonces nosotros cuando proponemos aportar ideas, estamos transitando un camino difícil, porque quienes vivimos en Estados Unidos sabemos que aquí hay dos corrientes de poder. Una que se llaman ellos mismos, los halcones, y otro las palomas. Los halcones no entran en ningún tipo de razonamiento, bajo ningún concepto, y lo que ellos dicen, el poder blanco, como ellos llaman, ellos son el poder blanco, ellos no entran en conversación ni en diálogo con nadie, no quieren dialogar. Y las palomas están infiltradas por gente que no entiende la historia, o sea, no sabe la historia, no conoce la historia, por la actividad, la actuación que tienen cuando son gobierno.
Por ejemplo, ahora nosotros estamos frente a una disyuntiva. Estados Unidos ya está dividido, no es que se va a dividir, ya está marcado que acá hay digamos, dos fuerzas prácticamente irreconciliables, porque ya el halcón ya salió a la calle a romper vidrios, ya penetró en el Congreso. Eso es un mensaje que no se puede obviar, no es una casualidad. El presidente que perdió legalmente las elecciones, ha dicho, en rebelión, vamos a volver de cualquier manera. Eso te está indicando de que acá no hay ya posiblemente vuelta atrás, o sea, que haya un reencuentro de esta sociedad. Entonces, esta sociedad, ¿cuál es el socio natural que tiene? Europa es un socio relativo, no es un socio confiable para Estados Unidos. Asia es un enemigo económico, o sea, los costos que tiene Asia inhibiran cualquier proyecto de reconstrucción de la economía, de la industria, del trabajo, nada, para nada. Entonces nosotros tenemos que asesorar, sí, vamos a hacer eso, lo vamos a hacer, no creo que haya ningún inconveniente. Y lo van a comprobar ustedes, porque casi hay libertad en serio. O sea, yo puedo ejercer desde los Estados Unidos un direccionamiento y sugerirle al gobierno lo que hace mal, lo que está haciendo mal. Y yo no te puedo asegurar que voy a tener éxito. O sea, porque yo represento una fuerza, yo no soy yo. Yo tengo detrás mío en este momento más de 70.000 personas que me siguen. Entonces hablo en nombre de ellos, porque de las 70.000 personas que me siguen, yo compruebo todos los días que son escasas las diferencias que tenemos. Es decir que, y además lo conozco todo el continente, porque lo he caminado, o sea, sé cómo viven, cómo son, cómo producen, cómo trabajan, cómo crean a sus hijos, cómo son sus culturas, yo conozco. O sea, no es una cosa que digo, yo salí de Buenos Aires, me tomé un avión y llegué acá. Conozco todo el continente y su cultura, sus orígenes, sus problemas, sus luchas, sus frustraciones, sus miserias, sus pobrezas y sus resentimientos. Por eso te puedo hablar con propiedad de que Latinoamérica está resentida con los Estados Unidos. Y no habría necesidad. Porque con Estados Unidos, donde uno se pare y le proponga resolver los problemas económicos, pero no, ellos no quieren y esa es otra cosa que también Estados Unidos tiene una mala información. Piensa Estados Unidos que son la mayor parte narcotraficantes, contrabandistas, que matan y asesinan a la gente, en fin, todo un concepto que se le ha vendido de como que es lo peor de lo peor. Y esa gente, en cambio, quiere trabajo, tiene riquezas. Latinoamérica tiene enormes riquezas. No necesita que le regalen nada a Latinoamérica. A Latinoamérica no necesita ningún tipo de ayuda. Latinoamérica puede ayudar al mundo con comida, con cultura incluso. Entonces, nosotros tenemos una tarea muy linda que es traducir lo que es Latinoamérica. Y también te digo una cosa, nosotros conocemos nuestra falencia, nuestro talón de Aquiles. O sea, nosotros sabemos que estamos llenos de corruptos, que han sido los que han negociado para que esa perrería que te hablaba antes se realizara. Y me dirás, sí, pero corporativamente viene alguien con frialdad de esas de las corporaciones y dice, pero Estados Unidos está muy contento con lo que ha pasado en Latinoamérica. Nosotros somos dueños de todo el aparato productivo, nosotros somos dueños de la economía, somos dueños de la cultura, somos dueños de las comunicaciones, somos dueños de todo lo que se mueve en el país, somos dueños del dinero, algunos países están dolarizados, en fin, un analista desde acá te puede decir,
A nosotros nos ha ido extraordinario. Nosotros sacamos el oro de donde nos da la gana, nos traemos la producción de alimentos, nos traemos el agua, nos traemos lo que querramos de Latinoamérica. Nosotros no tenemos ningún problema. A nosotros nos va muy bien así. Pero no le dicen nunca al presidente de Estados Unidos que hay un odio ancestral profundo y que en un determinado momento eso va a ser crucial. Cuando Estados Unidos tenga en los próximos años una lucha ya no con Latinoamérica, sino con las potencias financieras y nucleares del mundo. Entonces nosotros tenemos que luchar ahora para que se resuelvan varios problemas simultáneos. En primer lugar, que ese continente que está aquí atrás, no está a 20 horas de vuelo ni a 15 días de navegación, está aquí atrás. Combatir esa pobreza, esa marginación social, esa indignidad social de 600 millones de habitantes, 650 millones. No es posible que Estados Unidos, que tiene un pueblo con tanta nobleza, porque esa es otra cosa que hay que saber. Yo vivo en Estados Unidos, yo sé de la nobleza del pueblo y yo sé de la capacidad que tiene en justicia social el gobierno acá. Y entonces, ¿por qué? Si el gobierno acá es un gobierno con justicia social, con una educación superior, con una capacidad para buscar los detalles en todos los órdenes para la vivencia, está es así que los niños que cruzan la calle para ir al colegio, hay guardias para les ayudar a cruzar la calle. O sea, el más mínimo de los detalles humanísticos, este país los posee. ¿Por qué los posee acá y allá no les importa nada? ¿Por qué acá no le permiten a Monsanto, por ejemplo, que envenene las aguas y que envenene los campos y que la verdura, la lechuga, la fruta y todo sean fumigadas como se fumiga en Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble. Quienes conocemos a Estados Unidos, si viésemos que acá pasa una avioneta en un campo cualquiera, pulverizando con glifosato, no dura un día. ¿Y por qué allá mandan y mandan toneladas y toneladas de agroquímicos que son verdaderos venenos terribles? Entonces todo eso, Estados Unidos, el pueblo no lo conoce. Y es muy posible que el presidente de la nación, ahora Biden no tampoco lo conozca. ¿Y por qué? ¿Tiene necesidad Estados Unidos de hacer eso para tener el bienestar y el equilibrio social, político y económico que tiene acá? No es necesario. Sí es necesario para un grupo financiero corporativo que saca enormes ganancias y que utiliza todo el instrumental de los Estados Unidos para comprarla allá y venderle a China. O sea, ni siquiera pasa por acá. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que poner atención para que nuestra tarea redunde en beneficio, que en última instancia nos vamos o nos beneficiemos todos. Entonces, ahora, lo primero que debería hacer este gobierno, y el cual mañana ya vamos a empezar con los detalles, es resolver el problema con Cuba y con Venezuela. Son países que hay que resolver el problema, porque son países enormemente ricos que están ansiosamente esperando una oportunidad para negociar con Estados Unidos. O sea, la riqueza de Venezuela, si piensa que Venezuela es mejor ser invadida, sería un error garrafal, el primer gran error garrafal de Biden. Pero si Venezuela está con una apertura para hacer convenios de manera extraordinaria, no hay necesidad, no habría bajo ningún punto de vista necesidad de ir al choque, porque están produciendo, están queriéndolo producir, y no será más de 10 o 20 personas. La generalidad del país estaría deseosa
feliz de la vida de poder negociar con Estados Unidos. Y el gobierno, yo tengo la plena seguridad de que está dispuesto a permitir empezar negociaciones. Lo mismo en Cuba. No ha resultado el negocio de la violencia con los pobres. O sea, todo el mundo que pueda uno transitar por todo el continente odia a los Estados Unidos. Y esa la culpa no la tienen ellos allá. La culpa la tienen acá los políticos, los asesores que han asesorado para que una corporación llegue y pueda fumigar miles, millones de hectáreas y que nadie le pueda decir nada. Y que tenga asegurado el comercio exterior de ese país y que maneje el gobierno y las instituciones y que haga editar las leyes que requiere y necesita. Y miren dónde estamos. Y entonces lo más dramático y comprometedor es que China y Rusia están operando, pero a tambor batiente. Entonces, todas esas cosas es la tarea nuestra. Es trabajar para que esta gente abra una ventana, abra una puerta. No le está costando nada, no le estamos pidiendo nada, no necesitamos nada, sino queremos hacer, ni siquiera que nos escuchen. Nosotros queremos decirles lo que hay que hacer, y cómo, y cuándo. Estamos dispuestos a hacerlo, lo vamos a hacer a pesar de toda la indiferencia que recibamos. Porque yo sé que va a haber indiferencia. O sea, nosotros vamos a hacer posiblemente varios videos y no vamos a recibir ni siquiera un ápice de un conforme, de un contenido. Estoy seguro de eso. Sin embargo, eso no va a callar nuestras voces. Nosotros le vamos a aportar a Estados Unidos cosas concretas para que resuelva el problema de Latinoamérica. No nos podemos meter, ni nos interesa meternos en Asia, ni en Europa, para nada. Eso no nos interesa a nosotros. Además, no hay capacidad en nosotros para opinar sobre cuestiones tan lejanas que son otros intereses. Pero de Latinoamérica nosotros somos autosuficientes para poder sugerirle, dije, cosas que realmente resuelvan este problema que cada día se ha ido acrecentando más y que no le promete ningún beneficio. Ningún beneficio le promete. Entonces, los dos prioritarios de emergencia que tendría que hacer este gobierno del presidente Biden es resolver el problema de Cuba y Venezuela, pero ya. Y que no se le cuelen por favor, los halcones que le pueden hacer cometer el error mismo que cometieron todos los demás, que vienen cometiendo errores y errores. Una actitud, incluso yo ya tengo pensado el personaje que puede ser el protagonista de este arreglo con Latinoamérica. Mañana lo voy a decir. Mañana voy a explicarle al presidente Biden quién sería el hombre ideal para operar sobre Latinoamérica y conseguir los resultados que se necesitan y requieren. Nosotros tenemos que empezar a resolver. Tenemos que dejarnos de parlatear y de operativos de tontos que vienen a perturbar todo porque no quieren perder beneficios y que representan a corporaciones que realmente le han creado grandes dolores de cabeza a Estados Unidos. Eso, porque todo eso que están haciendo, como te digo eso, digo las reformas educativas, la reforma energética, todo eso son cosas perjudiciales. A la larga se le vuelve un boomerang en contra de los intereses y de lo que realmente Estados Unidos debiera ser en el futuro realmente el hermano mayor, pero no el Padre nuestro que nos tenga bajo el pie. En fin, yo quería conversar hoy porque estas conversaciones que van a generar primero algunas reacciones dentro de nuestro propio grupo. O sea, nuestro propio grupo tiene que entender que estamos inmersos todos nosotros en lograr grandes cambios. O sea, nosotros no estamos tratando de ver si podemos nosotros a ver qué lugar nos dan. Nosotros no queremos nada. No necesitamos nada. Nosotros lo que necesitamos es que se resuelvan los problemas importantes.
Y para eso no nos vamos a callar la boca, de ninguna forma. Y eso va a ser útil en la medida que nosotros seamos constantes y que tengamos realmente orientaciones precisas y claras. Tampoco va a ser un loquito que va a decir cualquier cosa, para nada. Nosotros estamos dispuestos a aportar millones de ideas de gente muy capaz para resolver problemas. Y los vamos a resolver seguramente. Mañana volvemos, porque mañana seguimos con ya la convocatoria de la persona que Biden ya debiera nombrar. Mañana lo vamos a decir. ¿Quién es la persona que debiera nombrar para hacerse cargo de resolverle el problema a Estados Unidos? Por supuesto que mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?